Sebastián acaba ya de empezar a grabar, para que entonces podamos hacer como la sesión de coevaluación. Yo voy a apagar pues mi cámara y voy a eh, silenciar el micrófono como para que ustedes puedan conversar pues tranquilos. Yo voy a estar en otro cuento, ¿vale? Una vez me avisen, más o menos para el punto que ven ahí como punto número 5, ahí es cuando yo llego. Básicamente me dicen, profe, ya terminamos. ¿Listo? Bueno, entonces eh, les deseo que les rinda. Nos vemos en un rato. Estén bien. Bueno, les escucho grupo. Hola. Bueno, mi gente, hagamos esto rápido. ¿Y uno cómo evalúa materiales? Pues si no están utilizando, a la verga, ¿no? Será el Zoom, ¿no? Pues sí, es lo único. Eso Las y pues, referencias, sí, ¿no? sí, sí, Además, las diapositivas que presenta. también. Sí, sí, yo creo que por las diapositivas. Bueno, hablemos cuantitativamente. ¿Cuánto? Dámosle 4 o 3. ¿Qué dice la gente? 4. 4. Epa. 4. Metodología planteada por el docente. 4. 4. Pertinencia 5. Sí, sí. Él nos promueve pese a todo. Señor. Uy, no, aquí sí como que nos ponemos un 1 o un 2. Uy, ahí se es complicado porque Ahí sí no sé, muchachos. Pues, Con la pues mano- no lo todo lo que uso. hayamos visto con él. No, en mi 5. práctica lo uso. Oh, sí. Bueno, claro que lo de psicoeducación aplica para todo lo Sí. que vimos aquí. Sí, creo que aplica. Sí, sí. Pongámonos 5. 5 para montar rápido. Sin ver. Docente. Uy. Mira, Uy, se va a los ver. cálculos, ¿Se ve. pilló cómo me fue bien en las pruebas? Puro razonamiento. Epa, Bueno. ¿Ya hicieron las pruebas? ¿Cuál ve? Obvio, Jaime hace rato. Marica Jaime, ¿dónde tiene la cabeza? Fue el domingo pasado, Sí. pana. Parce, a ver, siempre por fuera de Bueno, Bueno, su preparación y manejo de los temas. 4, 5. ¿se puede poner 4 o 5? Pues sí, yo creo. Sí. Comunicación con el grupo 5. Pues es que el profe da Sí, buena sí. comunicación. Lo que No, no sí. da Sí, nosotros. ya que uno no quiere hablar es otra vaina, la verdad, seamos Pero no es nuestro caso, siempre hablamos. obvio, obvio. No, Pipe sí. ¿Quién es usted, Ese compañera? 5. El orden, sí, 5. No, aquí no peleamos. Uy, Sebastián. Matemáticas. Ese hacer la tira de una. Por favor, Hoy cumpleaños lo cogieron, pero Pero, filoso. ay, ¿se está cumpliendo años? la Sí, experiencia. Sebastián. Ah, bueno, ahorita lo felicito. Feliz cumpleaños, Mañana. Sebas. Feliz Feliz cumpleaños. cumpleaños. Es mañana, muchachos, es mañana. Bueno, Ah, adelantado. bueno, Hace un listo. año Adelantado. hace un año estábamos de revoltosos donde sea. Hay una fiesta más tarde por si les interesa. ¿Vamos de las primas o qué? Andrés, que estabas hablando De las primas. Sigamos. A ver, que Vamos, estamos de parte en esto. concentración. Su preparación previa a las clases. Gente, ¿ustedes cómo me preparan? 4, no pensemos, 4. Me encanta la actitud. La participación, pues yo digo 5, usted yo no sé. No, 3. 3. No, nosotros 3, 5, participamos. 3, 5. Uy, tampoco. 4. Uy, no, 4. ¿En serio? 4, bueno. Uy, no, yo Y no aquí sé. se participa. Pues, Hemos estado haciendo que hablar, por ejemplo, por cada una de las temáticas y tenemos que participar. Póngame 5 ahí, profe. Anda. Habló. Trabajo de equipo. pues yo no sé. Podemos trabajar en No, equipo, ¿no? pues es que trabajo en equipo, nosotros no hemos hecho. No, Hay pues, 5, ponga 5. Somos No. amigos. No, 4. no, 4. Deberían poner 3.
Sí, sí, yo también opino lo mismo, pero No, pues, no se pasen, no se docente. pasen. la relación con el docente 5, todo nos cae bien. Excelente, excelente. Jaime. Ay, me win. Ahí me la propia. Promedio. 4-3. Los cálculos, pues ahí, rápido. Me extraña, Sebas, a ver. Eso está complicado. Ahí. Bueno, para el cuarto es que hay que llamar al profesor o para el quinto. Al quinto. Son 5. Otros aspectos, No. no, la verdad no. ¿Hay alguien ahí? Ya acabamos, ¿no? ¿En la Sí, 4 nada? ¿Siguen no, en la haciendo 4, vida? no, Ah, no, o sí, nada. no, nada. No. ¿Qué llamar al profe? Bueno, Bueno, llámelo. veo que sí, evaluar. Entonces, en términos bueno, entonces ahí, por favor, Sebastián, puedes guardarlo y me lo envías y yo lo comparto para que terminemos de hacer esta última partecita, Listo, profe. ¿vale? Y ya ahí comenzamos. Bueno, esperemos que entonces Sebastián no lo envíe. Voy a pausar la grabación. Entonces, en términos de grupo como tal, siempre han sido bastante respetuosos, o sea, en términos de comunicación y trato con el docente, digamos que lo que tiene que ver con la preparación, muchas veces leen incluso temas que están, o lecturas que están fuera de las sugeridas, digamos, dentro del plan de curso, y eso, digamos, que también nutre bastante porque traen, digamos, aspectos que están dentro de su práctica y finalmente, digamos, el curso se regenera, se fortalece pues a partir de las participaciones que ustedes realizan. Entonces, de hecho, a veces uno como profe tiende a desviarse un poco, digamos, del tema y ustedes nuevamente hacen la pregunta que lo vuelve a traer a uno sobre el tema. Entonces, es una dinámica, digamos, relacional de enseñanza-aprendizaje bastante interesante, ¿sí? Entonces, en términos pienso que pues yo con ustedes no he utilizado mucho PowerPoint, lo he empezado como a implementar, me he resistido un poco, pero creo que eso nos ayuda como a centrar como como la discusión, entonces yo creo que en términos de como compromisos, digamos, de mi parte, pues sería como mantener el PowerPoint como recurso de parte, digamos, de compromisos por parte de ustedes. Me gustaría que pudieran participar más otras personas, ¿vale? O sea, es un grupo participativo en general, pero casi que siempre encontramos como las mismas personas participando. Pues todos tenemos como nuestros momentos en los cuales no queremos participar, pero interesante que la participación se mantenga, porque eso es, digamos, que lo que ayuda a que el grupo participación se mantenga. Bueno, entonces aquí entonces dicen que no hay nada que agregar. Ahora lo dejemos en vacío. Y bueno, entonces...
Hacemos el curso. Listo. Vale. Entonces, algunos de ustedes me preguntaban que si, bueno, ya con esto estaría todo listo. Vale. Igual les guardará esto como... Y entonces, vamos a ir como aprovechando pues el tiempo para que podamos pasar a como las presentaciones de cada uno, ¿vale? Ya están habilitados en estos momentos compartir pantalla, cualquiera lo puede hacer. Evaluación, estudio de caso. Profe, entonces ya podemos empezar. Sí, ya podemos empezar Vale. para que... Pues yo voy a empezar con María José. Dale, No, yo me adelanté. voy a dejar de compartir yo acá. Dale. Ok. Majo. Perdón. No, tranquila, ahora. ¿Puedo empezar? O si Bueno, quieren dale. Dale, empieza. Vale. Bueno, prometo no demorarme. Bueno, agrafia. Un momento, por favor. Chachachán. ¿Listo? ¿Me escuchan todos? Sí, Sí, Laura. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, ya me conocen. Me llamo Laura Isabel Morales González. El día de hoy pues les voy a presentar lo que es la agrafia, los distintos tipos de agrafia y la gran cantidad de motivos o grandes programas de recuperación y rehabilitación que tiene pues este trastorno del aprendizaje. Esta presentación se va a clasificar por las diferentes temáticas. Vamos a tratar sobre la definición, vamos a tratar qué son las agrafias afásicas, qué son las agrafias no afásicas y cuáles pues son las rehabilitaciones que están disponibles pues para este tipo de trastorno del lenguaje. Bueno, entonces ustedes dirán, ¿qué es agrafia o qué significa eso? Bueno, la agrafia se puede definir como una pérdida parcial o total en la habilidad para producir lenguaje escrito. Específicamente es el escrito, causada por algún tipo de daño cerebral o por algún tipo pues, de disfunción también en las habilidades del cerebro a través del tiempo. No necesariamente también puede ser por mismos pues, daños cerebrales, sino que también puede ser evolutiva. La habilidad para escribir puede alterarse como consecuencia pues, de defectos lingüísticos, que son afasias, pero también otros elementos no relacionados con el lenguaje mismo. Entonces, como así, hay aspectos motores y espaciales y que también participan pues, en la capacidad para escribir. Hay cosas que entran también en juego para el proceso de escritura, que pues a la mayoría del tiempo no estamos como muy pendiente de ellos, que es, o sea, el conocimiento de los códigos del lenguaje, como son los fonemas o las palabras, que de estos hemos venido hablando pues en las clases anteriores con el profesor Alejandro, o una habilidad para convertir los fonemas en grafemas, un conocimiento del sistema grafémico. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Bueno, entonces un conocimiento del alfabeto o de la estructura también de las palabras, una habilidad para la realización de movimientos finos y un manejo adecuado del espacio que permita distribuir, juntar y separar las letras. Entonces, pues también se ven como muchos casos de agrafia en la práctica clínica. Bueno, entonces, ¿qué emprende, qué habla, qué significa? Pues una agrafia afásica. Bueno, entonces este tipo de agrafias están relacionadas con pues los tipos de agrafias que tienen un daño cerebral, están relacionados con daños cerebrales. La afasia, la palabra afasia, para que pues lo tengan en cuenta, es un conjunto de trastorno del lenguaje producido por daño cerebral. Entonces, cada vez que ustedes vean la palabra afasia al lado de algo, entonces pues tiene que ver con un daño cerebral en específico. Los tipos de agrafias afásicas son las siguientes. Está la agrafia en la afasia de Broca,
que tienen relacionado con este tipo de, pues, o sea, dificultades, en la cual la escritura es escasa, difícil, torpe y es abreviada y no tiene gramática, con parafrases literales, repeticiones y omisiones de letras, en cuales están pues pobremente formadas. La grafia en la fascia de Wernicke, paragrafias literales y verbales con muchos neologismos abundantes y pragmatismo escrito. La grafia en la fascia de conducción, que habla sobre, pues, o sea, Luria lo define como la motora aferente, y entonces dice, hay una mejor escritura espontánea, pero al momento de hacer un dictado se empeora. Y pues, o sea, también están este tipo de tres modelos, bueno, los modelos psicolingüísticos, perdón, dan como tres tipos de agrafia también en específico, que son la fonológica, la lexical y la profunda. La fonológica describe pues un desorden en la conversión de fonemas a grafemas y es incapaz de deletrear palabras de alta frecuencia, ya sean regulares o irregulares. También está la grafia lexical, que pues es una dificultad en escribir palabras irregulares y ambiguas. Se ve un daño en las regiones angular, pareto-occipital y precentral. Y también está la grafia profunda, que es una alteración de la escritura por incapacidad de deletrear palabras sin sentido y funcionales. Y también pues, o sea, es muy asociada con la antiguamente mencionada, pues la agrafia fonológica. Entonces, también ya vemos las agrafias no afásicas. ¿Y qué significa eso? Bueno, entonces que generalmente y específicamente no tienen que ser por un daño cerebral. Aquí están también, pues, o sea, en conjunto, lo que generalmente se conoce como la disgrafia, que la disgrafia, pues ya más adelante hablaré de ello, pero es específicamente, es algo que no tiene nada que ver con un daño cerebral específico. Bueno, agrafias no afásicas. Entonces, hay varios tipos también de agrafías no afásicas, las cuales son las siguientes. Agrafia apráxica, la agrafia visoespacial, la agrafia motora y la agrafia pura. Está la agrafia motora, en la cual dice que las alteraciones motoras en la escritura son el resultado pues de algunos ciertos aspectos que pueden estar mencionados con el sistema nervioso central, pero no necesariamente son por daños en el encéfalo. A ver, ¿dónde está? Ya listo. La apráxica, en la cual se observan errores de ortografía y reiteraciones de letras. La práctica se observa en la escritura de la copia, la espontánea y el dictado. Y la visoespacial, entonces también se distingue por, pues, o sea, reiteraciones como así, entonces como la repetición constante de algunas letras que no van pues en algún tipo de elaboración. Y también pues algunos rasgos de escritura, algunos trazos mal hechos o no correctos pues para el tipo de letra que pues desea copiar. Bueno, también entonces, como decía, está la grafía pura, y esto es bastante controversial porque hay muchos investigadores y científicos que no tienen como pues, o sea, exactamente, o sea, conocimiento de verdad que esto de verdad exista. Pero, pues, o sea, aún así se habla de que esta grafía pura va relacionada con las dificultades en el área de Exner, que es la segunda circunvolución frontal, y está relacionada con las coordinaciones temporales de movimientos mano-digitales, la coordinación de movimientos de mano y dedos específicamente. Y bueno, como también les hablaba sobre la disgrafia, que ya la disgrafia pues es un trastorno del aprendizaje que se ven ciertas dificultades de coordinación pues en los músculos de la mano y el brazo. Todo este tipo de agrafias y también pues en conjunto con esta disgrafia son más que todo son problemas también motores. Entonces por eso también como el procesamiento del lenguaje
y también cómo se ve eso reflejado también en las funciones motoras. Eso impide que pues, los niños puedan estar afectados en dominar o dirigir pues, un instrumento de escritura, ya sea lapicero, ya sea lápiz, ya sea un pincel, y pues, o sea, para que sea de forma adecuada y escribir de una manera pues, legible y ordenada. Pues como les decía anteriormente, la principal característica de la disgrafia es que pues no existe ningún tipo de trastorno neurológico o intelectual que pues sea completamente importante para justificar pues este trastorno, por lo cual veíamos también con el profesor Alejandro en clases pasadas que pues o sea, había una gran problemática, había una gran controversia porque hay algunos tipos de trastornos del lenguaje o de aprendizaje como son pues el autismo o que decían que pues a las personas autistas no se sabe exactamente el por qué son autistas. Entonces aquí también con la disgrafia se ve exactamente no se sabe un por qué, porque estas personas pues pueden tener ese tipo de dificultades, aunque ya existan las agráficas, las agrafias afásicas. Un momento. Bueno, la rehabilitación. Entonces, existen un montón de opciones, ya que pues, o sea, es como todo este proceso ha sido ensayo y error, debido a que también pues en algunas agrafias se puede decir que pues están ubicadas en este punto o en este tipo de lesión cerebral, pero pues, o sea, realmente no son así, o pues pueden ser como las disgrafias, que no hay como un origen exacto, pero lo que se recomienda actualmente es la estimulación cognitiva como aliada del aprendizaje. Está ligada también de la plasticidad neuronal, pues para que se puedan utilizar diferentes áreas del cerebro para, pues, o sea, reemplazar este tipo de lesión y ayudar mejor a los pacientes. Debido a este conjunto de ejercicios coordinados y combinados, también se hace un trabajo multidisciplinar con el logopeda para que pues, se puedan estimular y desarrollar habilidades y capacidades cerebrales como la memoria, el lenguaje, la atención, la concentración y el razonamiento de un modo práctico y dinámico para que favorezca el óptimo funcionamiento de los hemisferios cerebrales y la mejora entre conexión de cerebro y cuerpo. Y Laura, ¿y quién en nuestro país es un logopeda? Tenemos que traducido ahí como a nuestro contexto, ¿quién reemplazaría el logopeda? Tenemos que hacer más. Sí, profe. Pues por ejemplo podríamos trabajar con los fonoaudiólogos Okay. específicamente, que están también encargados como de este tipo. Veo que, o sea, sí también como este tipo de tratamientos son como, los vi, bueno, mientras estaba haciendo mi investigación, había como un enfoque muy europeo, entonces por eso también está así. Pero pues, o sea, aquí podríamos hacer un trabajo con, pues, o sea, los fonoaudiólogos. Pues mira que lo que describías que hacía el logopeda, ¿vale? Se asemeja mucho a la tarea que hace un terapeuta ocupacional. Entonces, Sí, profe, eso también lo voy a hablar ahorita. dale, sigue tú. Listo. Entonces, pues, o sea, este tipo de rehabilitación puede ser aplicado a cualquier individuo también para potenciar sus habilidades, sus capacidades mentales y mejorar y optimizar el funcionamiento cerebral. Bueno, entonces también vemos, como decía el profesor, a la terapia ocupacional, que entonces dice los expertos de terapia ocupacional, pues trabajan en ayudar a los chicos a aprender la posición del brazo y la postura corporal correcta para escribir, además de ayudarles en las tareas escritas. También con este objetivo pues de la rehabilitación en las capacidades se pueden ayudar las capacidades alteradas y dotar al paciente de la competencia suficiente pues para recuperar su habilidad del lenguaje o su expresión humana perdida o alterada. Y también se hace un énfasis específico en tareas de conciencia fonológica, de letreo, corrección y autocorrección de errores en la selección de grafemas y perseveraciones de letras y de los rasgos de dichas letras. Es muy importante, entonces se tiene como un enfoque de 3 pasos también, como decía aquí. Pero pues, o sea, en un PDF que vi también de
México tenían este tipo de pasos. La reactivación de la función perdida es una de las importantes, pues, o sea, estrategias de intervención. También luego realizar una correcta elaboración de la estrategia alternativa que logre el mismo desempeño a través de una ruta alterna. Y pues, o sea, reorganizar los procesos que subyacen, pues, el defecto de la escritura. Entonces, para eso es pues muy importante que los evaluadores pues podamos tener una suficiente claridad acerca de cuál es el verdadero proceso afectado y la misma manera pues que se puede interactuar con la conducta normal, poder realizar hipótesis precisas para pues hacer un mejor diagnóstico y ayudar que el paciente conserve una capacidad cognitiva suficiente para que le permita reorganizar una nueva conducta. Bueno, entonces hablamos que pues, o sea, también los mecanismos cognitivos que subyacen la escritura, pues aún no son como muy del todo conocidos. Este es un campo que apenas está teniendo pues mucha investigación, pero en estos momentos pues está realizando avances. Hay también mucha controversia en algunos de estos tipos de agrafias que yo les acabo de mencionar, porque algunos dicen que no existen o que pueden ser confundidas por pues algún tipo de trastorno o algún tipo de lesión pues en otro lado que pues ya obviamente es como mucho más claro, pero pues o sea, siempre es importante como mantener este tipo de pasos y este tipo de recuperaciones y rehabilitaciones que pues ya están como disponibles. Y eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego. Vale, Laura. Sí, o sea, en síntesis, básicamente nuestra labor como psicólogos en contextos educativos es atender el tipo de error. O sea, en esencia es ese, o sea, prestarle muchísima atención a cuáles son los errores que se presentan, sea en la escritura o en la lectura, porque los tipos de errores son los que nos van a dar información a nosotros respecto, así que para uno no confundirse un poco de los diferentes tipos que existen, el tipo de error nos da una pista entonces de cuál puede ser la posible hipótesis por la que se está generando ese error. Y entonces a partir de ahí nosotros poder generar una intervención focalizada, no tanto en si tiene dificultades para hacer bolitas, entonces le va a hacer planos de bolitas. No, no es esa como la idea. Bueno, pero entonces seguimos con María José y Andrés. Dale. Dale, profe. Profe, yo tengo una pregunta. El problema de aprendizaje que presentó Laura va dentro de la dislexia. Digamos que ahí dentro de la que reúne todas es los problemas. ¿O es otro? ¿Cómo? ¿Se entrecortó? ¿Me escuchan bien? Profe, creo que María José trata de decir que, o sea, es su propia entidad o está dentro de la dislexia. Ah, ok. Pues, lo que yo vi y investigué decía que es, o sea, el grupo más grande de todo son los problemas, los trastornos del aprendizaje. Ajá. Y luego de ahí, entonces ya pues se deriva la discalculia, se deriva ya la dislexia, se deriva pues la disgrafia, y de la disgrafia pues hay un grupo más grande que es las agrafias, porque pues las agrafias incluyen lo que tienen lesiones cerebrales y lo que no, y en cambio las disgrafias es solamente pues el tipo de trastornos de aprendizaje que no incluyen ningún tipo pues de lesión cerebral. Sí, igual mira que para hacer la clasificación, o sea, es interesante poder anotar que en términos de clasificación incluso tampoco se han puesto muy de acuerdo. Digamos que para algunos el prefijo dis ya hace alusión a que hay una dificultad en el desarrollo, pero no por causa de lesión cerebral, mientras que el prefijo a hace alusión a una causa cerebral. Es decir, una pérdida de la función. Es como si tuviéramos que volver a generar, formar la función. Entonces, en esencia, podríamos decir que tenemos esos tres grandes grupos, la lectura, la escritura y el cálculo, y dentro de ellas vamos a tener dificultades, sea una pérdida total o una dificultad en esa función. Si nos vamos al DSM, digamos que nos va a hablar de trastornos neurocognitivos. Y entonces siempre va a haber alusión a que cualquier alteración cognitiva
sea la lectura o la escritura, tiene una base neuronológica, en esencia. Entonces, digamos que uno diría, bueno, no está tan claro si hay una lesión o hay una enfermedad a nivel cerebral, pero desde el DSM-4 se adopta una posición, que pues es la posición actual respecto a quiénes somos nosotros cuando producimos mente, y es que somos resultado de una actividad cerebral. Entonces, si hay alteración de la función, significa que también hay alguna alteración a nivel neuronal, en esencia. Así yo no lo puedo como sensiblemente detectar. Entonces, prácticamente diríamos que lectura, escritura y cálculo tienen esas como características. Entonces, esta es una propia entidad, ¿no? Una propia entidad que tiene sus propias características y que comparten, digamos, un común denominador, porque los trastornos del aprendizaje en general, el común denominador es el lenguaje. En sus diferentes, o sea, el lenguaje matemático, el lenguaje escrito y el lenguaje, pues es el lenguaje escrito que se escribe o que se lee, ¿no? Bueno, voy a callar. Sigan ustedes. No, profe, está interesante. Bueno, Dale. entonces, bueno, ya pasando, digamos, a otro problema del aprendizaje, pues hoy entre Andrés y yo les vamos a presentar el proceso de evaluación, yo, y el proceso de intervención, Andrés, en la discalculia. Entonces, bueno, así como en términos generales, pues la discalculia es ese trastorno, es ese trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico que va a afectar o que afecta la adquisición del conocimiento sobre los números y el cálculo. En este caso, pues vamos a hablar de los niños, ¿cierto? Entonces, bueno, la evaluación de la discalculia, ¿por qué se debe evaluar, digamos, con un rigor pues, científico la discalculia? Porque no todo el que tiene un mal rendimiento en matemáticas, pues tiene discalculia. O sea, yo no me hice las tablas de multiplicar, pero pues no tengo discalculia. Entonces a nivel general, las evaluaciones que se apliquen para este problema del aprendizaje tienen que evaluar las habilidades numéricas básicas y en esta oportunidad le damos una mirada con una perspectiva más neurocognitiva, en donde pues sí, evaluamos esa parte neurocognitiva del niño, pero también tomamos en cuenta el sistema educativo y pues su familia en el que se desarrollan pues las habilidades numéricas también en esas dos áreas. El objetivo, digamos, de las evaluaciones en la discalculia en general pretende identificar las dificultades en el aprendizaje de las habilidades matemáticas básicas, el porqué de su existencia y cómo influyen en el aprendizaje y rendimiento del niño. Pues para poder dar una buena intervención y una pertinente intervención. De acuerdo con esta visión cognitiva que pues les decía, se pretende que en la evaluación incorporen estos puntos claves en todas las evaluaciones, sea cual sea, en donde evalúen la capacidad del niño para conocer con un vistazo cuántos ítems hay cuando se presentan no más de 4 o 5 ítems, o sea, 4 o 5 numeritos. La capacidad para estimar cuándo se presentan múltiples objetos, la capacidad para comparar cantidades presentadas en diferentes formatos, o sea, que los pongan a contar bolitas, palitos o que le presenten los números, la habilidad del niño para representar especialmente las cantidades, el conteo y la realización de series numéricas y la habilidad para realizar tareas numéricas usando diferentes notaciones. Bueno, los instrumentos para la evaluación de la discalculia, pues se pretende que los test proporcionen puntuaciones por áreas o tareas, ya que puede que el niño esté fallando en la área, digamos, del conteo, pero en las demás esté bien. Entonces, por eso es necesario hacer un análisis cualitativo por áreas. También la evaluación deberá permitirnos identificar la representación de cantidad, o sea, si el niño sabe diferenciar entre más o menos, entre pocos o muchos. También los estímulos simbólicos, como las palabras, o sea, que uno le diga
Sí, como decirle la operación como con la palabra, o sea, que cuéntame cuántos hay aquí, bueno, entonces, y los no simbólicos. El dominio del, bueno, esto, profe, cuando lo busqué, que hablaba del dominio del sistema arábigo, no logré entender a qué hace relación cuando hablan del sistema arábigo. No sé si será como, no sé, otros números o qué sé yo, pero pues no entendí muy bien. Y también hablaba de la operatividad básica y el uso de procedimientos aritméticos simples como las sumas y las restas. Profe, yo puedo aclarar ahí, cuando se habla del dominio del sistema arábico, se trata de decir que es que el niño o la persona que tenga discalculia pueda manejar de manera correcta el sistema de números que se ejecuta dentro del sistema escolar, que son los números que comúnmente nosotros utilizamos, 1, 2, 3, Ah, sí. infinito, y el uso de los signos, ya sean números matemáticos de división, multiplicación u otro tipo de números que utilizan en la primaria y en el bachillerato. Eso. Gracias, Andrés. Vale, continúa. Sí, es muy similar a pensar en términos de símbolos romanos, por ejemplo, también eso tiene, yo no sé si a ustedes les ha pasado que sus primos, amigos, no sé, niños más pequeños, les empiezan a explicar yo he visto, por ejemplo, digamos, en radio, en un programa de radio que decía, por ejemplo, el Papa Francisco X palito palito, o sea, una cosa como de, no sé qué significa, pero hay una X y hay dos palitos, y lo leo así, ¿no? También he visto escrito por la calle Quinta una droguería que dice Juan, o sea, Pío 12 o Pío 11 o algo Pío así. 12, pero pues súper mal ubicado. O sea, es imposible correctamente, digamos que el que sabe dice, Leerlo. está mal, o sea, no se puede escribir de esa manera, ¿no? Entonces en el arábico también tenemos, pues sabemos que un cero a la izquierda es diferente que un cero a la derecha. Obviamente, síganme. Ok. Bueno, dentro del instrumento que escogí para evaluar la discalculia, me gustó mucho este que se llama tema 3, que es este de acá. Es el test de competencia matemática básica, en el que básicamente pues pretende evaluar pues las diferentes habilidades numéricas básicas en el niño. Y me gustó porque digamos que el test se divide en dos partes. En medir las matemáticas informales, que hace referencia como a ese pensamiento matemático informal que se desarrolla en las experiencias de nosotros cotidianamente, que nos dicen, ve y cómprame, no sé, 2 panes, 3 panes, 4 panes, o un agua, o 4 tomates. Bueno, esas matemáticas que se presentan a nivel cotidiano, y las formales también las mide, que son pues ya las que están basadas a partir de una instrucción y pues de lo que habitualmente encontramos en el marco académico, como las sumas, las restas, saber contar en orden, bueno, todo eso. Y bueno, y en este test mide tareas como el conteo, la comparación de números, la lectura de números y los signos, el dominio de las operaciones aritméticas básicas como la suma, la resta y la multiplicación y división, y las habilidades de cálculo y la comprensión de conceptos. Como dije, se divide en dos. El primero, que es el informal, el pensamiento matemático informal, que tiene 41 ítems, en donde están pues las tareas de numeración y conteo, la comparación de cantidades y el cálculo informal con objetos y cálculo mental, y los conceptos básicos numéricos como la cardinalidad, o sea, lo de los grupitos, la constancia numérica y el reparto de objetos, como cuando uno ve que le ponen en los libros de matemáticas a los niños, le ponen varias bolitas, o sea, varios circulitos, y le piden que en cada círculo meta aquí los grupitos de manzanas, o aquí los grupitos de peras, y aquí, bueno, a eso hace referencia. Y también él mide el pensamiento matemático formal, que tiene 31 ítems y está organizado en 4 áreas: en la lectura y la escritura de cantidades,
el dominio de la operatividad simple, el cálculo formal más complejo y los conceptos básicos relacionados con el sistema numérico, como lo decía Andrés. Bueno, esta es como la ficha técnica del instrumento. Se aplica a niños, bueno, de entre 3 a 8 años de edad. Dura aproximadamente entre 30 y 45 minutos. Se aplica a nivel individual, o sea, se hace por cada niño. Y es, bueno, su finalidad es, como les decía, identificar a los niños que en su desarrollo aritmético se sitúe significativamente, o sea, como que pretende ver de que en su rango de edad y de escolaridad se encuentren en lo esperado. Y si está por debajo o por encima, pues pretende mostrarlo y pues que se trabaje de acuerdo pues a eso. Bueno, lo que se utiliza para la aplicación de la prueba pues es el manual, que no se encuentra pues gratuitamente, hay que adquirirlo, comprarlo. Su cuaderno de estímulos, el cuadernillo de anotación, que ese sí lo encontré, que aquí como hay algo que encontré, pero está así como, es el de cuadernillos donde nosotros anotaríamos las puntuaciones del niño y anotaríamos todo lo relacionado con cada uno de los ítems. Y pues las fichas que utilizan para mostrar los conjuntos y los números y las tarjetas de cobertoras para tapar para cuando le preguntemos al niño memoria de los números y todo eso. ¿Qué más? Bueno, el test se ha desarrollado con una clara intención clínica, pues además de brindar, digamos, información necesaria para la evaluación, para hacer una buena evaluación y detección de, pues, si posee o no discalculia, incorpora también orientaciones para la intervención, o sea, pone como tareas en cada una de las áreas, o sea, que se pretenden que esas tareas pues se pongan en práctica todos los días o en el día, sí, o sea, como que sepan que eso lo pueden hacer para que vayan mejorando esa área. Entonces me parece que pues es chévere. Además de, dentro de esta evaluación, habla de una evaluación complementaria que tiene que ver con todo lo de que evalúa la electroescritura y los procesos cognitivos en los niños. También evalúa cuál es el papel del entorno escolar y familiar, que puede jugar en pro o en contra de las dificultades que está presentando el niño, porque ellos, o sea, yo leía que decían que el impacto en la autoestima y las emociones del niño puede o sea, puede estar presentando algún problema en su autoestima o en sus emociones, y eso hace que pues tenga resultados negativos en su parte de matemáticas, o que de pronto él sienta como, ¿cómo se dice? Como inseguridad, no. Como que se altere cuando entra solamente a la clase de matemáticas, pero sea un problema de manejo de emociones que hace que pues le vaya mal en las matemáticas, un proceso, una ansiedad que solamente se le presenta en las clases de matemáticas, entonces, pero no está ligado a que tenga discalculia. Entonces, para eso es como que esta evaluación complementaria, para que, o sea, como que se distinga bien cuál es el origen del problema. Como dice ahí, para mirar si es de origen primario, o sea, si hay discalculia o tiene déficit en otros niveles, como la atención o la autoestima y eso. Dentro de la evaluación cognitiva que aparece ahí, pues ahí es necesario evaluar la percepción auditiva y visual. Yo digo que esto se debe evaluar en todos los problemas del aprendizaje, porque pues hay que primero descartar un problema auditivo o visual antes de decir no, tiene tal cosa, porque puede que por no estar escuchando bien o no estar viendo bien, pues no esté teniendo buenos resultados. También evalúan la memoria operativa, la atención y las habilidades como la lectura. Dentro de la evaluación del entorno, pues habla de que se evalúa su entorno escolar y su entorno familiar, porque en el entorno, o sea, pretende ver si en la casa le fomentan
esas como oportunidades de aprendizaje en lo numérico, o sea que si lo están retroalimentándolo y si le están como retándolo a que interactúe con todo este tema de la suma, la resta, que cuente, cuéntame cuántos limones hay aquí, bueno, ese tipo de cosas. Y también la evaluación psicoemocional, que pretende pues medir esos niveles excesivos de ansiedad si los presenta. Y también situaciones concretas, porque como dice ahí, situaciones concretas como los exámenes o las clases de matemáticas. Entonces, como mirar cómo está en la parte emocional el niño y si lo presenta, pues entonces empezar a trabajar desde la confianza y toda la parte psicoemocional. Y esto pues no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, pero me gustó porque es como un programa informático del aprendizaje de las matemáticas, es como una app que se llama La Carrera de los Números y se desarrolló por uno de los laboratorios más importantes del mundo, ese que está ahí, y lo busqué y sí, tienen proyectos muy interesantes, en el cual mediante juegos con números trabajan los distintos formatos numéricos, como los puntos, las palabras numéricas, y es muy lúdico porque es para niños entre 4 y 8 años. Y, ¿qué más? Bueno, no, y pues está en español también, entonces lo pueden buscar si quieren. Y listo. Ahora sigue mi compañero Andrés con la intervención. Vale. Y apenas para los que están en práctica educativa, pues les cae. Y que es que yo me puse a pensar que esta parte informática hoy en día en los niños es como muy compacta con ellos, o sea, ellos nacen como con ese don de la tecnología, porque uno ve un bebé y ya se mete a ver los videos y, o sea, entonces es como muy, muy acorde a la actualidad que estamos viviendo y con los niños que son súper pilos, y pues eso es una manera más entretenida, interactiva, pues para que ellos vayan fortaleciendo esas habilidades matemáticas. Claro, ¿no? Y lo otro que es una habilidad también que ustedes pueden explotar en términos de ofrecer su conocimiento y tener pues un ingreso adicional, o sea, pensarlo como una articulación entre, uno normalmente tiene el amigo que sabe programar o que sabe, pero él solo sabe hacer programas, o sabe un poco como cargar la página, todo ese tipo de cosas, y uno tiene el conocimiento especializado, entonces pueden hacer pues, artículos así, por eso los proyectos, digamos, vistos hasta el momento relacionados con depresión, por ejemplo, estar monitoreando un poco, bueno, alternativas existen, es como llevarlo a la práctica. Sí, y que la literatura científica lo avala, o sea, lo garantiza como efectivo este tipo de programas informáticos en procesos de problemas del aprendizaje. Entonces, como que está respaldado por una literatura científica que pues, dice que vamos por buen camino, si lo llegamos a implementar. Entonces, ustedes ya saben hacer este ejercicio de hacer búsquedas, investigación, respaldar. Hacen un buen trabajo de mucho esfuerzo y puede eso generarles a ustedes regalías, pues como ingresos pasivos. Ustedes, alguien descarga la aplicación y, bueno, pensarlo como en alternativas, ya que uno está finalizando semestre y demás, son alternativas. Dale, Andrés. Vale. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Para continuar con lo que dijo María José, complementando lo que es la evaluación y la detención del desarrollo de la discalculia, es un poquito importante mencionar que esta se desarrolla al finalizar el primer grado estudiantil de los niños. Como María José se los dijo, nosotros nos encargamos de hacer como el estudio basado en lo que es la primera infancia. Entonces, las evaluaciones que se hacen de los métodos que María José expresó empiezan a verse en lo que es la primera infancia, el desarrollo del preescolar, del párvulo y del primer año estudiantil. Cuando en este año se siguen persistiendo, se sigue viendo de manera constante el tipo de errores, las dificultades para poder adquirir las matemáticas, para aprender, entonces se debe de generar una evaluación centrada en lo que sería
el espacio, la cantidad, el orden, los tamaños y la distancia que ocupan los números y esto de manera verbal para que el niño no lo observe, sino que escuche y lo procese y él lo escriba. Entonces, si ya de esta forma esto sigue presentándose, entonces sí hay que empezar a generar otro trato ya direccionado a lo que es el tratamiento, el estudio de síntomas de lo que sería la discalculia, como para ya complementar lo que María José dijo, teniendo en cuenta que yo también iba a hablar un poquito de la detención, pero pues ella ya lo hizo bien. Entonces, Está muy chévere. Ahí puedes, por ejemplo, ponerle una Z ahí de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje del cálculo en niños. ok, Y entonces, digamos por ejemplo, este es un tipo dentro de las, o sea, me parece muy bonito, o sea, muy chévere como lo están presentando, me parece súper interesante porque una de las preguntas realmente es, a partir de cuándo nosotros detectamos, a partir de qué momento podemos eh, prevenir, o sea, no esperar como a que el problema como tal, el trastorno ya se encuentre, sino que podamos identificar tempranamente y sobre todo focalizarnos sobre algunos puntos. ok, profe, pues nosotros lo explicamos en lo que son los tipos de discalculia, ya que principalmente se presenta una discalculia escolar natural, lo cual se presenta ante el desarrollo del inicio del aprendizaje del cálculo en niños. Esto quiere decir que todas las personas al empezar su proceso de aprendizaje, de cualquier tipo de aprendizaje, tenemos discalculia de manera natural. Todos presentamos esa dificultad para poder aprender matemáticas en este caso, para aprender lo que es el orden, el razonamiento de las matemáticas, la manera en cómo se resuelven problemas matemáticos, qué significado tiene cada signo y cómo se ordenan esos signos. Todas las personas padecemos esto. Entonces, a medida que avanza el periodo natural del niño, empieza a presentarse como segunda instancia lo que es la discalculia escolar verdadera. Es aquí donde tanto profesores como terapeutas, para aclarar esto, según lo que nosotros estuvimos leyendo, es importante que dentro del ámbito escolar no se maneje solamente el docente, porque el niño debe tener evaluación de docentes, psicólogos y trabajadores sociales, porque como María José lo mencionó, hay una evaluación que se hace de manera emocional, de manera afectiva, de manera familiar, frente al entorno y frente al entorno educativo. Entonces, mediante los errores siguen persistiendo, es cuando ya se empieza a detectar lo que en realidad es la discalculia en el niño. Si después de la segunda mitad del ciclo escolar sigue persistiendo, si ya se le tiene que diagnosticar al chico con problemas de discalculia. Entonces, eso es lo que nos llevaría a lo que son las discalculias secundarias, que ya es el desarrollo de la problemática en sí, totalmente completa, donde el niño puede estar teniendo asociada la discalculia con problemas de dislexia escolar, y esto ya puede generar daños en lo que es el desarrollo de su ciclo estudiantil. Vale. Entonces, pues ya con esto se pasaría a lo que serían los síntomas que puede llegar a presentar el niño cuando esté teniendo discalculia. Como se los dije, afecta de manera directa al razonamiento, que esto sería la manera en cómo el chico interpreta razones matemáticas, cómo él interpreta y percibe los que son los problemas matemáticos, lo que son las explicaciones referentes a las matemáticas. Como María José se los dijo anteriormente, un niño puede llegar a tener problemas específicamente en el área de matemática y puede tener un retraso totalmente marcado solamente en esta área por problemas afectivos. Entonces se puede presentar el caso de que un niño pueda tener comprensión lectora y comprensión verbal dentro de clases como castellano, filosofía, pero cuando se presente a las clases de matemáticas, posiblemente de cualquier cosa que tenga que ver con estadística, empieza a tener fallas en lo que es el razonamiento y el entendimiento de estas. Consecutivamente, la no identificación de números y gráficos. Esto se presenta con lo que son los signos y los números que pueden llegar a ser similares. Como por ejemplo, leí que había una variación de que números que estaban muy seguidos los puedan confundir. Entonces, si se le pedía a un chico que organizara 3×8, posiblemente podía organizar 4×7, por la sencilla razón de que el 8 y el 4 tienen una similitud
según lo que leí, yo no tengo idea en que tenga similitud. Y el 3 y el 7 igual. También se presentan confusiones en lo que serían los signos, que sería entre lo más frecuente que se presenta es la confusión entre el signo más y el signo por el hecho de que se parecen, y en el signo menos y en el signo de dividir, que también tienen similitud. Y igualmente lo que sería la inversión, rotación y transponer los números. A esto hace referencia que también de igual forma números que son similares los pueden llegar a cambiar, como serían los errores entre el cambiar el número 6 por el 9, confundir el número 5 con la letra S, confundir la letra L o la I con el número 1. Entonces, por eso se decía que dentro de la detección se debe de hacer un estudio a ver si también tiene relación con la dislexia, porque los chicos pueden llegar a tener confusiones de este tipo de cosas. Ahora, la dificultad en lo que es la coordinación del espacio también entra dentro del juego de lo que es la discalculia. Entonces, los niños pueden llegar a presentar problemas en qué tanto espacio debo de dejar para entre un número y el otro. Cuando escribo números que son de 2 dígitos, qué tanto espacio hay, cómo lo hago. Entonces se presentan los ejemplos de escribir un 10 con un número y un espacio muy amplio. Entonces los docentes pueden llegar a consultar qué número, consultarle al niño qué número escribe. Él te puede decir que es un 10, o puede hacer el 10 colocando el 1 en el renglón de arriba y posteriormente el 0 en el renglón de abajo, pero dejando el espacio que lleva que debería de tener. Entonces, estos son como que unas características de los síntomas que puede presentar. Y por último, lo que sería la comprensión. Creo que va un poquito ligado a lo que es el razonamiento, pero esto ya es direccionado a la manera en cómo el niño comprende y entiende las matemáticas, cómo él las interpreta, cómo puede llegar a procesar esa información y cómo las puede empezar a desarrollar. Bueno, ya centrándonos un poco más en lo que es el tratamiento, lo que apareció en las lecturas es que este se divide como en 3 partes, ¿sí? Para empezar a hacer el trabajo de tratamiento de la discalculia, primero hay un proceso de tratamiento con padres que se basa en lo que es una psicoeducación, de fomentar a los padres de qué se trata el proceso, de qué se trata la enfermedad que está padeciendo el niño, cómo deben de ser las pautas y estilos de crianza a partir del desarrollo de la enfermedad, y también una formación teórica frente a todo esto y evaluación a los padres. Luego pasa el proceso de lo que es lo del entorno social, donde encaja los lugares que habita con más frecuencia el niño y los lugares que él frecuenta de manera educativa, desde las escuelas o talleres escolares a los que él asiste. Aquí se hace la misma evaluación psicoeducativa, donde al niño a las personas adultas se les forma referente al concepto, referente a la manera de cómo se va a llevar el tratamiento, a cómo será su participación dentro del proceso. Por último, ya está el tratamiento direccionado al niño, lo cual se considera de que debe ser totalmente individual. Así se desarrolla con el niño. ¿Por qué? Porque todos los ejercicios de rehabilitación matemáticas deben presentar como que un atractivo interés hacia el niño. Entonces no es simplemente presentarle matemáticas porque sí, porque el niño puede presentar desapego al trabajo, puede que no le guste, puede presentar irritabilidad, y eso no ayudaría en nada al proceso. Entonces se recomienda que hayan didácticas a base de dibujos, de colores, de juegos, lo que les decía María José, de que es más fácil que el niño aprenda a sumar con manzanas, con colores, y luego de que consideren de que él puede hacer el proceso mental, se le empieza a implementar el proceso gráfico. Era algo que mencionaban dentro del tratamiento en la lectura, era que los niños no se les debe, en este proceso no se les debe enseñar de manera, o sea, que no se les podía escribir los números para que ellos lo vieran al inicio, porque se acostumbrarían a observar y escribir, y lo que se necesita es que ellos puedan comprender y percibir lo que serían los números primordialmente
antes de pasar a eso. Que las correcciones dentro de ese proceso deben de ser de manera verbal para que ellos no se acostumbren a lo que es la copia. Y ya. Sí, de hecho, allí hay un buen ejemplo para los que quieran, digamos, como verlo como en escena, cómo se haría, digamos, un proceso de enseñanza eh, numérica, ¿vale? Pensando en términos de que hay que construir, que lo que tienen en común, pues, los trastornos del aprendizaje es que son aprendizajes pedagógicos, es decir, que dependen de otro para ser adquiridos. Entonces, dentro de las alternativas que hay, pueden, bueno, yo podría compartirles como un video, pero también lo pueden buscar en el método Montessori, por ejemplo, como forma pedagógica, como método, digamos, de enseñanza. Es uno de los métodos que, desde mi punto de vista, acoge o prepara al niño en términos de trabajar primeramente sobre la comprensión mental, ¿no? La comprensión mental de cantidad, la comprensión mental de conjunto, la comprensión entonces de resta y de suma, de agregar y quitar, más que el reconocimiento de el número como tal. Finalmente, también podríamos señalar lo que tiene que ver con aspectos gráficos, pero aspectos gráficos en el sentido de distinguir los espacios con colores, distinguir las letras con colores de los números. Ello con la finalidad de notar, hacer un poco más de énfasis visual, así como María José ahorita, digamos, presentaba su lectura, digamos que estaba subrayada en amarillo como los puntos claves, casi que la labor, digamos, del psicólogo, del maestro, del padre, es notarle al niño esas características gráficas, pero si estamos en términos de cantidades, notar que hay, o hacer el énfasis, digamos, donde aún hay, sí, es que tendría que salir a buscarlo. Profe, ¿Sí? referente a eso, algo que se me estaba pasando era como que dentro del proceso de tratamientos es importante generar un sondeo inicial de, de lo que son los dictados de números, las copias de los números, los cálculos estructurados que hay esto a través de juegos y gráficos como tú lo mencionabas, para poder como que notar cuál es el tipo de error que se presenta en cada área. O sea, qué error se presenta en el área de los gráficos, qué error se presenta en los números, qué error hay en el cálculo y qué error hay en el razonamiento de estas actividades, como para hacer las debidas correcciones por partes y luego unificar todo esto. No sé si tiene sentido con lo que estás diciendo. Claro, y ahí también un aspecto que quisiera como subrayar, ya que estamos aquí pues tocando como estos puntos, es que a veces nosotros necesitamos es mirar como las condiciones para que estos aprendizajes se den. Es decir, ahorita digamos que se hablaba de, de condiciones de relacionadas con la percepción, ¿vale? O sea, que la persona escuche adecuadamente, vea adecuadamente, ¿vale? Y esas digamos que son las que primeramente se nos ocurren. Pero también es importante que nosotros tengamos en cuenta que para poder formar un concepto, como puede ser el concepto de número, de cantidad, de suma, etcétera, o el concepto del grafema, o sea, la representación gráfica de un sonido, o la lectura, digamos, de esos grafemas, ¿no? Pues necesitamos sí o sí de saber cómo está la atención del niño, es decir, la voluntad del niño en términos de si puede dirigir su atención de forma voluntaria o involuntaria, si puede seguir una instrucción o no la puede seguir, si, cómo está su memoria, porque si no hay memoria es difícil de poder formar una huella sonora o una huella visual de lo que se quiere formar. Entonces, desde la perspectiva, por ejemplo, del histórico-cultural, casi que lo que se hace antes de enseñar lectura, escritura y cálculo es una evaluación de funciones cognitivas. Es decir,
lo que veíamos de factores neuropsicológicos, como que, bueno, ¿cómo está la atención del niño? ¿Cómo está la memoria? Principalmente esos elementos, pero sobre todo también lo que tiene que ver con la regulación y el control. O sea, corregir, comete un error, corrige. Y eso lo podemos ver en el juego mismo, ¿no? No necesitamos, digamos, el escenario de copiar una letra y que él se equivocó, ¿vale? Bueno, entonces yo les envío el video, voy a buscarlo para Daily. Y para que por favor entonces Juan José, yo creo que ya terminaron, ¿cierto? Entonces ahorita sería Juan José, Juan Felipe, perdón. Compartan entonces su pantalla y continuamos. Vale, ¿ya están viendo toda la pantalla? Creo que Andrés. No. No, Ya, ahora sí. ahora sí. Vale, muy bueno, Andrés, gracias. Bueno, muchachos y profesor, con todo un placer, compañero. Bueno, para el día de hoy, pues yo les tengo seleccionado un tipo de evaluación con una batería que se llama ProLec-R, que es la batería de evaluación de los procesos de lectores. Pues esta es una revisada, esta es la actualización que se está manejando actualmente. Dentro de un panorama general, esta es de las pruebas más utilizadas en España en lo que tiene que ver con las dificultades del aprendizaje que están especificadas desde la parte de la lectura y el implemento del lenguaje a través del aprendizaje. Bueno, aspectos generales que tiene esta prueba, pues el nombre, los autores, la procedencia, la aplicación que es de carácter individual, que se hace con cada estudiante que tenga alguna dificultad en cuanto a su desarrollo lector o dentro del aprendizaje o el lenguaje. El ámbito de aplicación se aplica desde la edad de los 6 años hasta los 12, entonces se da la disponibilidad de atender grados desde primero hasta sexto de primaria. Cabe resaltar que estos grados están teniendo presentes a partir de la metodología escolar que se emplea en España, pero que se ha utilizado y se ha adaptado a diferentes países como por ejemplo Colombia, Chile, Brasil, entre otros. La duración es variable dependiendo de la edad en la cual se encuentre el niño. 20 minutos para alumnos o niños que estén en grado quinto o sexto, que estén dentro de las edades de 10 a 12 años y 40 minutos a niños o estudiantes que estén en los grados de primero a cuarto, cuyas edades oscilan entre los 6 hasta los 9 años. Bueno, la finalidad concreta que establece primeramente es evaluar los procesos lectores y a través de ello pues sacan 9 pruebas o 9 índices principales que van a través de otros índices secundarios e incluso habilidades normales que se pueden desarrollar dentro del ámbito del lenguaje. Bueno, aparece una abreviación que son como los puntos de los cuales se tienen en cuenta si existe dificultad o no a través de la parte lectora, los procesos representados, lo que tiene que ver con determinar incluso la velocidad lectora que tiene el infante, si es muy lento, si es muy rápido, y a través de ello, pues otros aspectos que se explicarán más adelante. Y el material se cuenta con un manual, con un cuaderno de estímulos y un cuaderno de anotación para llevar el registro y la calificación en la resolución de cada una de las pruebas que están relacionadas con esto. El objetivo va ligado primordialmente a identificar, diagnosticar dificultades en el aprendizaje relacionados a la lectura. La mayoría de las pruebas en general no se limita exclusivamente a ver esas dificultades de lectura que están explícitas o que incluso están implícitas, parte de las problemáticas que presentan muchos estudiantes en el desarrollo de sus clases. De hecho, y a través de la parte práctica, como comento mi experiencia, muchos de los docentes manifiestan que los estudiantes, más que el hecho de no saber leer, es que no comprenden lo que leen, o que incluso dentro del material que corresponde, muchas veces dicen entender, pero que no entienden muchas de las palabras o muchos conceptos que están relacionados a ellos. Entonces, a partir de allí, pues aparecen diferentes procesos cognitivos que pueden estar relacionados a estas dificultades o situaciones que presentan los estudiantes. Esto, pues, va a partir del sistema o las estrategias de lectura o el aprendizaje que han relacionado con cada niño y pues las fallas que están relacionadas a los mismos, impidiendo pues que desarrollen esas habilidades que van a llegar a cumplir el cometido de que se vuelvan buenos lectores. Bueno, aparecen diferentes procesos que están relacionados como a los índices de ello. Ya en la estructura que tiene la prueba, pues es una batería que tiene 9 tareas,
o 9 subpruebas a explorar que van relacionados a procesos lectores, desde los más básicos hasta los más complejos. Y por cada tarea o por cada subprueba existen 2 pruebas o 2 tareas identificadas en cada uno, a excepción de la última, de los procesos semánticos, que se dividen en 3 tareas propiamente. Bueno, las primeras 2 van relacionados a los procesos que se reconocen como identificación de letras. De hecho, una de las actividades se llama nombre o sonido de las letras y el otro se llama igual y diferente. Estos procesos de identificación de letras se caracterizan como un rasgo básico, pero que es totalmente una base circunstancial para el desarrollo de la lectura. ¿Y esto a partir de qué? A partir de cómo el niño es capaz de reconocer a través del uso del sentido de la observación y del sentido del oído o de la escucha, esas letras que hacen composición a lo que al conglomerarlas y estructurarlas forman las palabras. Y a partir de allí, desde ese reconocimiento básico de las letras que hacen parte del componente del abecedario, va a estructurar de una u otra forma el primer conocimiento, la primera base del lenguaje. Ya en la actividad que se llama igual y diferente, son esas palabras que están relacionadas, que pueden tener un mismo significado o que incluso pueden tener una misma pronunciación, pero un entendimiento diferente. Por ejemplo, en el sentido de igual, utilizar palabras que tengan la misma relación, casa, casa, carro, carro. En el sentido diferente, utilizar aspectos como casa, el lugar donde se vive, o casa, de deporte que se realiza en donde con un arma de fuego se lastima a un animal. Bueno, ya el siguiente proceso son los léxicos o de reconocimiento visual exclusivo de palabras. Entonces, a partir de aquí aparece lo que es la lectura de palabras y la lectura de las pseudopalabras. Dentro de la lectura de las palabras, el componente principal es la identificación que pueda tener el infante con respecto a palabras que ya a la edad que corresponda debe conocer, tales como carro, casa, lápiz, papel, color, entre otros, y lograr que se llegue a la identificación de cada uno. Y en la lectura de pseudopalabras son palabras que son inexistentes, irreales, que se pueden crear, como por ejemplo garroplagia, circunstancia, entre otros aspectos que le dan la posibilidad al niño de desarrollar un nuevo lenguaje y una comprensión ante algo que está totalmente desconocido. Y pues esto va relacionado pues con el nivel léxico que puede producir o que desarrolla el infante, que va relacionado a lo que tiene que ver con la problemática de la dislaxia, que son dificultades que se pueden presentar en ámbitos normales relacionados a problemas del aprendizaje como el lenguaje, la escritura, entre otros aspectos. Bueno, ya lo que tiene que ver con los procesos sintácticos, hay 2 áreas o 2 pruebas que son las estructuras gramaticales y signos de puntuación. De hecho, este es donde existen mayores dificultades, tanto en el desarrollo del aprendizaje, así mismo como de su enseñanza, puesto que ya es la base de lo que tiene que ver la composición o diferenciación de un verbo, un sustantivo, de lo que tiene que ver con saber emplear y utilizar los signos de puntuación, el punto, la coma, el punto y coma, las tildes, saber cuándo se debe utilizar la letra mayúscula, cuándo se debe separar un párrafo de otro, cuándo utilizar conectores, cuándo utilizar pronombres, entre otros aspectos que van relacionados con esta parte. Y que a partir de allí, pues, la prueba va relacionada en esos aspectos. Y finalmente, los procesos superiores o procesos semánticos que van relacionados a lo que tiene que ver con la comprensión de oraciones, comprensión de textos y comprensión oral. Esto es un apartado que se agregó recientemente a la prueba, que no se tenía anteriormente, puesto que primordialmente al principio esta prueba tenía únicamente como finalidad ligar algunos rastros que estaban ligados meramente al espectro de saber reconocer si el estudiante sabía o no sabía leer. Ahora, con la implementación de este nuevo apartado, surge la idea de no solamente si el estudiante lee, sino que también si tiene comprensión de esa habilidad o de ese desarrollo que está teniendo a través de su lenguaje y de su nivel lector. Entonces, a partir de allí, pues generaron este tipo de pruebas y pues cada una como corresponde, la comprensión de oraciones que se pueden decir de forma verbal o mostrar dentro de un papel, que van ligados pues al cuadernillo que hace parte de la prueba, y representaciones que se van a tener en cuenta dentro de su calificación. En esto ha relacionado lo que tiene que ver la problemática de la hiperlexia,
que va relacionado con respecto a ese desarrollo precoz o temprano de la lectura y que tiene la disposición o la limitación de que el niño pueda presentar problemáticas en cuanto al desarrollo verbal. Bueno, un aspecto que me llamó la atención o una nota de apreciación que tiene que ver con respecto a esta prueba es que hay dos aspectos que toman de relevancia, algo que a mí me generó ciertamente controversia, que tenía que ver con respecto al número de aciertos y el tiempo invertido en completar la tarea. Dicen los que desarrollaron la prueba que este dato es totalmente importante, ya que los mejores lectores tienen características en cuanto van a realizar una tarea en lo que tiene que ver con precisión y emplear el menor tiempo posible, contrario a los malos lectores, donde cometen errores o tardan mucho tiempo en completar esta tarea. Entonces aquí existe una limitación que está claramente especificada. Yo ciertamente no voy con eso, pero pues va relacionado a lo que tiene que ver con este contenido, puesto que aquí lo que están delimitando es que a través de las diferentes pruebas, no solamente esta, se denote ese aspecto de ver si por lo menos uno tiene esa idea inicial de que el niño lee o no lee, y allí se podría producir lo que se conoce como esa categoría o esa implementación diagnóstica de ponerle ya un sello y no tener en cuenta otras habilidades que incluso el niño puede estar desarrollando, diferentes a las que se están evaluando. Pero a partir de allí, pues ellos proponen este aspecto pues a tener en cuenta. Ahora, como se ve en este recuadro, las subpruebas tienen un número de ítems delimitados que se construyeron. Entonces, cada uno promedio consta alrededor de 15, 20 preguntas. Las que tienen mayor parte de ítems van relacionados a actividades que no van desde la parte de la ejecución lectora, sino más como de la identificación rápida y el manejo verbal que pueda tener el profesional en relación con el niño. El tiempo estimado para la aplicación del test, que primeramente lo mencioné, pues va relacionado también al trabajo que se haga y que administre conjuntamente el examinador, el encargado de la prueba. Se delimitará y será variable a partir de la edad o el rango dentro del grado del cual el niño se encuentre desde la parte escolar. Incluso tienen un aspecto que denotan, que es que ante este tipo de evaluaciones en ocasiones se extralimita en el tiempo y pues son aspectos que se deben de tener presente, que incluso 40 minutos no serán necesarios para los niños, sino que se tomarán 1 hora, incluso más. Y que dependiendo de las sesiones que se emplee y el tiempo que se maneje pues para realizar la prueba. Ahora, lo que pueden ver aquí es un ejemplo del cuaderno de anotación en el cual se tiene presente pues todos los datos que harán relevancia para la calificación de la prueba. Entonces pues aparecen los resúmenes de puntuaciones, los cálculos, que pues ciertamente puedo tener parte de esta información, ya que pues esta prueba es de costo y es caro, entonces no puedo conseguir todo, pero pues aquí les doy como una idea, un referente de la estructura que tiene, pues a través de la velocidad, la precisión, los aspectos de las pruebas principales y como la tabla de esos componentes que va en cuanto al tiempo, la calificación e incluso el número de errores que pueda tener. Ya eso en cuanto a lo que tiene que ver con las diapositivas. Ahora, si me permiten, aquí, ¿están viendo? Sí. Pregunta. Sí. Bueno, entonces aquí este es el cuadernillo visual que van a tener los niños para cada una de las pruebas. En lo que tiene que ver por lo menos con la identificación de letras, el ejercicio está aquí. Entonces se propone en una línea de letras, la idea es que el niño pueda tener la capacidad de reconocer qué letra es la que corresponde en cada uno de esos recuadros que están subrayados y decirlas oralmente a través de lo que está percibiendo. En igual diferente, palabras que o están relacionadas o en algún concepto o aspecto de su estructura tienen una u otra letra que los diferencia, entonces el niño tendrá que hacer esta actividad pues a partir de lo que plantea el manual. Ya lo que tiene que ver con los procesos léxicos, también se atribuyen ciertas palabras que están o no están relacionadas a partir de todos los componentes que están relacionados pues a la estructura de cada uno. Ya los procesos sintácticos ya se muestran ilustraciones que están relacionados a un estímulo que están recibiendo o una ejecución de un planteamiento. Por ejemplo, el conejo está saltando sobre el gato, se presentan 4 diferentes opciones que están relacionadas, pero que no son o no se identifican todas con el enunciado del cual se está presentando. Y aquí pues hay varios ejemplos de lo que les estoy diciendo. Ya más adelante
Más adelante aparecen los signos de puntuación, entonces se le presentan enunciados, párrafos, conversaciones que van ligadas pues a si se está utilizando o no correctamente los puntos, las comas, las mayúsculas, signos de interrogación, entre otros aspectos ligados a ello. Ya dentro de los procesos semánticos, ya sean instrucciones que ya se especifican dentro del material para que el niño realice, también dando ejemplos visuales y también designando otras actividades que debe hacer y pues que van todas relacionadas como con esta parte. Y aquí un aspecto en cuanto a lo que tiene que ver con una valoración que hizo el Consejo General de Colegios Oficiales en cuanto a la prueba, que tiene que ver como pues con esos aspectos generales en cuanto a la fiabilidad, a la validez. Dicen que una de las desventajas o aspectos que no tienen en consideración, por ejemplo, es como esa adaptación del test en cuanto ya hay dificultades muy específicas y particulares que no estén designadas a la lectura o los procesos de aprendizaje propiamente, puesto que esta prueba está direccionada más que todo a mirar esos aspectos del lenguaje, pero que están relacionados con la lectura. Pero pues también decían en este apartado, en este artículo, que hay otras pruebas que se especifican en relación a esta parte. Por ejemplo, está el PROCEP, que es una prueba que también es una batería, pero que está relacionada con la parte verbal y entre otras. Mira que con lo que estabas hablando ahorita pensaba también en términos de la lectura de personas invidentes. Digamos que ese puede ser, digamos que un escenario que normalmente uno no se acostumbra, no se habitúa a pensar. O sea, estas pruebas, digamos, están en esas características, ¿vale? Pero cómo la adaptamos o cómo la podemos identificar, digamos, sucede igual. O sea, hablamos de una dislexia en una persona invidente, porque la ruta, digamos, de procesamiento de la información, pues prácticamente lo que cambia es que los lóbulos occipitales que se usaban para ver, pues ya no procesan información visual, sino información táctil. Y entonces, yo no sé si a ustedes les ha dado curiosidad cuando ven la información y ven cómo está representada, y no sé si ustedes, pero a mí me ha pasado que me da por tocar y yo decir, bueno, ¿qué equivalencia hay entre la representación gráfica, porque veo, a la representación táctil, porque puedo tocar? Entonces, es un mundo completamente diferente. O cuando Profe, ¿Ah? fíjate que con respecto a esa duda yo me la respondí, pero no ligado desde solamente la parte psicológica, no, sino en el trabajo interdisciplinar, porque a mí pues me llamó la atención los límites que tienen algunas pruebas en cuanto a estos procesos de aprendizaje y ante esos tipos de dificultades que van ligados a la discapacidad, y yo pensé, bueno, si se mirara desde otro aspecto meramente desde la psicología, por ejemplo, la fonoaudiología. Entonces, a partir de allí, ellos también tienen otros componentes, otros tipos de pruebas que no se limitan solamente como a esas estructuras cuantitativas en cuanto a problemáticas ligadas a ese limitante en cuanto a actividades que sean solamente de observar o de ejemplificar con dibujo o escritura, sino que tienen otras estructuras, otras formas de poder intervenir ante ese tipo de dificultades, el manejo de fonemas, la entonación, incluso con el lenguaje del braille y otros materiales que pues yo discutía por lo menos en algún momento con una compañera que me ayudó un poco a estructurar esta idea, pero que ha relacionado con ese trabajo conjunto que ya no solamente sería desde la parte psicológica, sino que uno puede dar apertura a realizarlo con otros profesionales que estén ligados a la problemática. Sí, sí, o sea, es que uno digamos, existen muchos mundos de lenguaje que pues nosotros prácticamente somos analfabetas en esos mundos. Y nos corresponde, si vamos a emplearnos, digamos, en ese mundo, digamos, pues aprender ese lenguaje. Las representaciones, por ejemplo, de manzana, que se hace así, digamos, para las personas que pues que no escuchan, ¿cierto? Que tienen una sordera como tal, no se apoyan, digamos, dentro de
¿cómo es que se llama este? Lenguaje de señas para comunicarse. Entonces, digamos que incluso la evaluación mediante plataforma virtual, es decir, por ejemplo, tenemos los instrumentos se pensaron para la presencialidad. Ahora, ¿cómo vas a hacer la evaluación de una persona vía online? ¿Qué adaptaciones le tienes que hacer para que él pueda realizar su proceso y tú puedas hacer el proceso de recolección de datos? Entonces, en el proceso, digamos, de evaluación, normalmente muchas veces ustedes quisieran tener ese instrumento, pero pues no lo pueden tener. Ahora, ¿cómo hacemos para dar cuenta de algunos errores? Si yo, por ejemplo, sé que me interesa identificar si hay errores de pronunciación, pues voy a colocarle un párrafo. No sé si a ustedes les ha pasado cuando se van a hacer los exámenes visuales, que siempre tenemos las mismas letras, los mismos números, digamos que es como el examen estándar. Entonces uno puede empezar a identificar tipos de lecturas, tipos de párrafos que tienen un grado de exigencia, de pronto palabras que son un poco más complejas de leer, para mirar si la ruta fonológica y ortográfica pues está conservada, ¿no? Entonces digamos que uno dice, bueno, no tengo cómo compararlo para decir si es normal, si es anormal, pero voy a detectar si está el error o no está. Si sé que, pues porque donde trabajo no tengo los recursos para tener el instrumento, y esa digamos que a veces es nuestra labor, sabemos qué es lo que necesitamos encontrar, entonces, ¿qué tarea voy a construir para saber si va a estar presente o no va a estar presente ese tipo de error? Bueno, queridos, no sé, Juan, si tenés algo más que agregar. No, profe. Listo, entonces seguiría Angélica. Angie Uribe. Profe, va a seguir Mena. Va a seguir Vero, perdón. Verónica. Vero. Listo. Dale, Verónica, listo. Mena, que Mena me va a compartir pantalla, profe. O sea, él es el que hasta ahora Sí. siempre ha estado ahí súper juicioso, dale. Bueno, pues yo hoy les voy a hablar sobre la dislexia. La pasas, Popis. Pues para hablar un poco del concepto, la dislexia se incluye dentro de una amplia clasificación pues, de las dificultades específicas del aprendizaje. Estas pues las podemos definir como un desorden en uno o más de los procesos básicos que involucran la comprensión oral y escrita del lenguaje. La dislexia como tal se define como la dificultad de aprendizaje que afecta a la lectoescritura. Tiene un carácter específico y persistente. Puede estar causada por una combinación de déficit en el procesamiento fonológico, auditivo o visual. Bueno, ¿cómo identificar la dislexia? Pues en el texto que yo investigué decía que cuanto antes se diagnostique es mucho mejor. Todo niño que exhiba una combinación de los síntomas pues, que voy a describir a continuación debería ser visitado por un psicólogo. Una vez que sea diagnosticado, pues el asesoramiento del niño o del adolescente y de su familia como tal es el primer paso para ayudar a superar sus dificultades. Tras este asesoramiento, el profesor cualificado debe adaptar pues, el programa de estudios a las necesidades educativas específicas de cada niño o de cada adolescente, para así desarrollar la confianza en sí mismo. Yo te podría pedir, Vero, que intentaras como, digamos, la diapositiva es como un apoyo, ¿no? Digamos, todos los que estamos aquí, pues no tenemos dislexia, entonces leemos bien. Entonces, digamos que ir acompañándote mientras vas leyendo, pues digamos que no sería como lo esperado, ¿vale? Entonces, intenta ver como lo que puedas hacer ahí como para salir un poco de la diapositiva, ¿listo? Listo. Pues aquí hay los factores sospechosos en la edad temprana, que se decía que antes de los 6 a los 7 años es mejor pues diagnosticarla. Entonces, pues una de las
de las cosas que se podrían identificar en esa edad es un retraso en el lenguaje en el niño. También se puede identificar pues que no tenga antecedentes en la familia de estos problemas. El niño también puede presentar dificultad para identificar ciertas letras o palabras. Puede presentar también dificultad al momento de expresarse y puede identificar, pues como lo hablaba usted la otra vez, los sonidos asociados con las letras, lo de grafema y fonema. Eso lo podría quizás confundir un poco. Ay. Ahora, pues los factores sospechosos entre la edad de los 7 y los 11 años, pues se dice que aquí pues ya es como un poquito más avanzada y un poco más difícil de tratar la dislexia, pero pueden haber unos ciertos rasgos sospechosos en cuanto a la lectura en específico. Puede tener una lentitud en la lectura, pues leer lentamente y no comprender lo que está leyendo. Puede tener una lectura con muchos errores y muy laboriosa, es decir, pues que lee con mucha dificultad. Puede tener un mal rendimiento en los tests fonológicos. Su comprensión lectora, pues como lo dije ahora, puede no comprender lo que está leyendo. ¿Me la pasas, por favor? En cuanto a la escritura, pues puede presentar ciertas dificultades, como pues, son confundir las letras, los números y las palabras. Pues puede tener también no lograr escribir pensamientos ni organizarlos. También puede pasar que la letra es incomprensible, es mala, y puede tener también muchos problemas ortográficos. ¿Me la pasas, por favor? En cuanto al habla, pues se dice que se expresa mejor de manera oral que de manera escrita, pero pues aún así se encuentran algunas dificultades en las personas diagnosticadas con dislexia, pues que puede presentar problemas en el lenguaje, dificultad, profe, no entendí esto muy bien, dificultad para nombrar figuras. No sé si es que uno le muestra una figura a la persona pues diagnosticada con dislexia y no la reconoce o no es capaz de nombrar el nombre de la figura. No sé si me entiende. Sí, digamos que la característica como identitaria, por decirlo así, de la dislexia está en términos de que o tenemos dificultades para fijar una huella de memoria visual. Entonces, es como si viera el mundo visual por primera vez cada vez que lo veo, ¿no? No tengo tengo que construir la imagen de lo que veo, rastrearlo. Okay. O, por el otro lado, es el hecho de no saber cómo es ese mundo. O sea, prácticamente, si miráramos o comparáramos, si te colocáramos a ti, digamos, unas gafas y supongamos que yo tengo dislexia y me ponen unas gafas y tratamos de hacer una huella, digamos, de dónde pongo mi pupila, hacia dónde estoy mirando, una huella de calor, dónde estoy mirando alguna forma, por ejemplo. Digamos que si te estoy mostrando, vamos a poner este ejemplo de la botella, ¿vale? Entonces, la botella tiene una forma pues, circular acá y se va, digamos, achatando, se va volviendo como un poco más ancha, ¿cierto? Y en tu huella de calor, digamos que veríamos que tú delineas muy bien. Y prácticamente si quitáramos la botella, veríamos unas líneas que delimitan y veríamos una forma de una botella. Okay. Pero en una persona con dislexia prácticamente iría de una forma completamente desorganizada. O sea, en algún momento se va a centrar aquí y va a mirar, digamos, la tapa y luego va a mirar acá abajo y luego, entonces no va a haber como una delineación, digamos, de la figura, sino que lo que vamos a encontrar es como cuando uno dice, no sé en dónde ponerla, cómo organizar la secuencia de líneas para que me permita decir qué es lo que estoy viendo, sino que a veces me fijo, digamos, en una ceja, me fijo en la nariz, pero no puedo saber qué es el rostro de mi amiga, de mi amigo, ¿no? Eso, digamos, en casos de dislexias profundas, donde inclusive en términos del habla, ya que lo estás tomando acá, prácticamente las personas no hacen entonaciones. Digamos que
si yo te estoy preguntando cómo estás, yo no haría esa entonación, esa variación de agregar, digamos, ese signo de interrogación a mi prosodia en el lenguaje, sino que es prácticamente un lenguaje más fijado en el contenido. Pero entonces, en suma, esa dificultad para nombrar figuras está en términos o por el asunto de la memoria visual o por el asunto entonces del factor perceptivo analítico, es decir, de la discriminación de los detalles visuales y la integración de esos detalles visuales en un todo, en esa gestalt, en esa síntesis. Ok, profe. Gracias por la aclaración. Sigue, por favor. Se dice ya que pues, si a los 12 años no se ha diagnosticado la persona como tal con dislexia, pues puede tener muchos problemas o va a ser muy difícil remediar pues, esta situación. Se dice que por eso es la importancia de tener un diagnóstico precoz o a edad temprana, porque de ahí pues se pueden presentar unos síntomas un poquito más graves. ¿Me la pasas, por favor? Bueno, se puede presentar, tiene fallas en la memoria inmediata. En muchos casos se dice que también puede estar instalado en él, sufrir de depresión o tener crisis de ansiedad. Tiene pues mala interpretación en la información, pues por la falta de comprensión que puede tener. Trabaja con lentitud y no se adapta a nuevos ambientes. No funcionan las habilidades sociales, tiene poca sociabilidad la persona. Pásalo por ti. Él dice que cómo diagnosticar la dislexia. Pues decía que tiene que haber un proceso de exploración en 3 áreas básicas, que es la exploración médica, la exploración psicológica y la exploración pedagógica. La médica es pues descubrir los posibles trastornos neurológicos o sensoriales pues que inciden en el problema y si hay pues quizás un antecedente de dislexia en su familia. La exploración psicológica, pues hay que analizar el nivel aptitudinal y la dinámica de la personalidad. Y por último, la exploración pedagógica, pues que persigue detectar el nivel de madurez, lectoescritora y el grado de instrucción de la persona. Yo encontré pues en el texto que leí que habían unos tests para la evaluación y para el apoyo del diagnóstico de la persona con dislexia. Se decía que es útil la escala de inteligencia para niños de Wechsler, pues dado que es un instrumento que mide el nivel consciente intelectual y que mira también otras áreas que son como la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Otros tests que también... Ahí antes de que sigas para que aclaremos ese punto, realmente la escala de inteligencia se utiliza porque uno de los criterios diagnósticos de dislexia, discalculia y disgrafia es el hecho de que no se presenta una discapacidad cognitiva. Es decir, evaluamos inteligencia para saber si hay discapacidad cognitiva o no, ¿vale? Y si no la hay, no hay discapacidad cognitiva, entonces yo puedo pensar en que hay una dislexia, una disgrafía, una discalculia. Por lo tanto, el Wechsler es prácticamente como una decisión que tomamos para saber si Creo hay que o no hay. eso no es como para hacer un diagnóstico diferencial, más o menos. Exactamente, es para hacer un diagnóstico diferencial. De hecho, si alguno, por ejemplo, está trabajando y no tiene, digamos, el Wechsler a la mano, etcétera, hay un instrumento que pueden, se los voy a compartir, que lo pueden tomar porque permite, digamos, evaluar el deterioro cognitivo como en unos 10, 20 minutos. O sea, les da como una aproximación rápida de saber, por ejemplo, cómo está el procesamiento visoespacial, la atención y la concentración, la memoria, funciones ejecutivas, ¿vale? Rápidamente, como en unos 10 minutos más o menos. El punto de corte son 25 puntos. Creo que yo se los envío, si tienen alguna duda, pues me lo hacen como saber. Pero entonces sí es entender eso, de que claro, es el poder hacer estas precisiones diagnósticas. Entonces tenemos los métodos de evaluación y los métodos de diagnóstico. Combinados son los que nos permiten a nosotros poder hacer este tipo de precisiones, ¿vale? Ok, profe.
También se decía que se podía utilizar pues una serie de tests que es el fonológico, pues como dije anteriormente, que si presenta déficit, pues en este test es probable pues que la persona tenga dislexia, algún grado de dislexia. El test estandarizado de lectura, test de identificación de objetos, y pues todos estos también sirven, pues decía lo que leí, el test de vocabulario de Boston, el cuestionario para valorar el perfil psicopatológico y el test para la detección de dislexia en niños. Y la bibliografía. Okay. O sea, esta es la que todo el tiempo refieres que tomaste de referencia. Sí, profe. Es un, ¿cómo es que dice? Es como una guía que tiene todos los puntos sobre la iglesia, la evaluación, el diagnóstico, cómo debe comportarse el profesor, cómo debe comportarse la familia. Entonces, no sé, si gusta, la puedo enviar al WhatsApp. Sí, al del grupo. grupo para compartirla. Sí, o sea, digamos, el asunto es como tener esa comunidad de aprendizaje. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí porque en cualquier momento nos va a sacar. Entonces, continuamos la siguiente clase. Yo quedo con el compromiso de enviarles dos cosas. El video del método Montessori de razonamiento numérico y la prueba que les hablé ahora, que es la capital de Canadá, Montreal, ¿no? Por allá. El test de Montreal. Esa es la que les voy a enviar. Bueno, y entonces quería hacer una pregunta. ¿Quién es Alejandro? Ahorita viene Alejandro por ahí conectado, Alejandro Benítez. Ay, profe, perdón, soy Lina, sino que tengo otra cuenta acá abierta. Ah. Qué pena. Vale. Lina. Ah, Lina. Y yo dije, ¿cuál Lina? Listo, no, está bien. Entonces vamos a dejar hasta acá. Yo entonces les envío eso que quedamos pendiente y continuamos la siguiente clase. Vamos lento, pero seguro. Y pues ya que no tenemos este asunto o sea, arrancamos a las 4, idealmente debería de seguir pues Angie, luego en el orden en que lo habíamos dejado, va Angie, luego Carolina, luego Daylin, luego Mayra Jurado, luego Lina, luego Eliana, ¿listo? Y pues ahí entonces faltaría pues Jaime, Sebastián, bueno, listo, entonces Jaime, Adriana, ¿cierto? Listo, Sebastián, y me imagino que cierra Natalie. Y creo que ahí ya estaría como todo el grupo. Bueno, chicos, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de preparar. Pues me ha gustado pues que todos eran pasado. A veces uno prepara y dice, uy, me trasnoché y no alcancé, pero vamos con calma, ¿vale? Profe, qué pena, una preguntita. ¿Cuáles son los criterios para, digamos, exponer o hacer como la presentación? ¿Okay? Sí, pues mira, en esencia está ubicado en términos de que aporte, sume a lo que venimos hablando. Por lo menos hasta el momento hemos visto cómo se ha formado, pero todavía no hemos hablado propiamente del problema de aprendizaje, ¿no? Entonces es interesante cuando tú, por ejemplo, presentas el trastorno que te interesa y que puedas presentar, por ejemplo, cómo se puede evaluar y si tienes algunas ideas de cómo intervenirlo, también sería muy útil. Puedes hacerlo si te quedas solo en la evaluación, por ejemplo, Juan Felipe, solo evaluación, o evaluación-intervención, o solo intervención. Cualquiera de las tres alternativas puedes presentar, ¿vale? O sea, puedes decir, yo voy a presentar porque me interesó el tema, me apasionó, me gustó, me encantó, entonces voy a decir, bueno, evaluación e intervención, ¿vale? Y hago mi exposición relacionada a eso. Hay algo que también me gustaría como que tuvieran en cuenta, ¿vale? Es